La lluvia de la tarde finalmente cesó, dejando atrás un aire fresco y un pueblo envuelto en una suave niebla. En una pequeña casa, la madre de Tutieu se encontraba sentada tranquilamente en la sala, cuando de repente se escuchó un golpe en la puerta. Era la señora Joa, quien había prometido ser testigo en el caso, y su rostro reflejaba una gran preocupación. Nadie sabía que la conversación que seguiría revelaría un secreto impactante, uno que involucraba al señor Tuan y a la señora Enguía. Lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de los acontecimientos para Tutieu y su familia, desvelando una intrincada trama de traiciones y engaños que nadie esperaba. La verdad, como siempre, estaba mucho más cerca de lo que pensaban. La mañana en la granja estaba llena de luz. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles y caían suavemente sobre el pequeño patio donde Tutieu estaba ocupada lavando arroz para preparar la comida del mediodía. A lo lejos el canto de las codornices resonaba en el aire tranquilo, mezclándose con el sonido relajante del arroyo que pasaba por el jardín. Hoy Uri había salido temprano al bosque a recolectar raíces de ginseng, mientras Tutieu se quedaba en casa preparando el almuerzo para él. Con cada movimiento pensaba en cómo su esfuerzo al final del día sería recompensado con una comida deliciosa y reconfortante para Uri, quien seguramente llegaría agotado tras su jornada de trabajo. Mientras ella cocinaba, sentía una profunda satisfacción en su corazón, sabiendo que a pesar de las dificultades, el simple acto de cuidar de él y de su hogar le daba un propósito y una alegría inmensa. El aroma de la comida ya comenzaba a llenar la casa, y Tutieu sonrió deseando que ese pequeño gesto de cariño fuera suficiente para hacer que el día de Uri fuera aún mejor. Una tarde tranquila, la madre de Tutieu estaba sentada en la sala disfrutando de la calma del hogar. El silencio del ambiente se rompió cuando la puerta se abrió y apareció la señora Joa, quien había prometido ser testigo en apoyo de Tutieu. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una clara expresión de preocupación, lo que hizo que la madre de Tutieu se levantara rápidamente. «Joa, ¿qué sucede?», preguntó la madre de Tutieu, mirando a la mujer que siempre había sido tan amable y confiable. Joa entró lentamente, su mirada inquieta y su postura tensa. La mujer, con los ojos llenos de preocupación, se sentó en el sillón frente a la madre de Tutieu, sin decir palabra por un momento. «Hay algo que debo decirte. Algo que no he podido sacar de mi mente», comenzó Joa, su voz temblorosa. La madre de Tutieu la miró con atención, tratando de entender lo que estaba pasando. La atmósfera en la habitación parecía volverse más densa, mientras la señora Joa seguía hablando. «Lo que pasa es que creo que las cosas están tomando un rumbo peligroso. Las personas que están involucradas están mucho más cerca de lo que pensamos», dijo Joa, mirando al suelo, como si no pudiera sostener la mirada directa. Un silencio incómodo llenó la habitación, mientras las palabras de Joa comenzaban a calar hondo en el corazón de la madre de Tutieu. Después de saludarse, la señora Joa titubeó un momento antes de comenzar a contar lo sucedido. Con voz temblorosa, relató que el señor Tuan y la señora Enguía habían ido hasta su casa y le habían entregado una gran suma de dinero. Su intención era clara: le pidieron que retirara su testimonio sobre el caso de Tutieu. Al escuchar estas palabras, la madre de Tutieu se quedó paralizada. Un torrente de emociones recorrió su rostro, primero el asombro y luego la ira. No podía creer que esas dos personas a quienes había confiado en el pasado
estuvieran tan dispuestas a manipular la situación. Sentía que intentaban borrar todas las pruebas y que ahora querían involucrarla en una trama que pondría en peligro el futuro de su hija. El aire de la habitación se cargó de tensión mientras la señora Hoa, con una mirada de remordimiento, intentaba calmarla. «Espera, no te enojes, por favor», dijo Hoa rápidamente, viendo el enojo en los ojos de la madre de Tu Tieu. «No lo hice con malas intenciones. Solo acepté el dinero temporalmente para saber qué planeaban realmente. Quiero entender cuál es su verdadera jugada, pero no estoy traicionando a nadie. Mi intención siempre fue mantenerme leal a Tu Tieu». La señora Hoa hizo una pausa como si lo que estaba por decir fuera aún más delicado. «Lo que planeo hacer es guardar ese dinero como prueba. Si las cosas se complican, lo entregaré a las autoridades como evidencia de lo que están intentando hacer». La madre de Tu Tieu miró fijamente a Hoa, los ojos llenos de dudas, pero también de agradecimiento. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Sabía que la batalla contra Tuan Yingia no iba a ser fácil, pero al menos ahora tenía algo de evidencia, aunque pequeña, que podría cambiar el curso de los acontecimientos. La madre de Tu Tieu, aunque profundamente conmovida por la valentía de la señora Hoa, no pudo evitar sentir una gran preocupación por su seguridad. Sabía que si la noticia de lo ocurrido salía a la luz, la vida de Hoa podría estar en peligro. Los hombres que estaban detrás de todo esto no eran personas que dudaran en recurrir a medidas extremas para proteger sus intereses. Y el simple hecho de que Hoa tuviera información tan delicada sobre ellos podría ponerla en una situación de riesgo. Con la mente llena de dudas, la madre de Tu Tieu miró a la señora Hoa con una mezcla de gratitud y temor. «No podemos permitir que nadie se entere de esto», dijo con voz grave. «Si nos descubren, te pondrías en una situación aún más peligrosa. Tienes que ser muy cautelosa». Hoa, con una expresión seria, asintió lentamente. «Lo sé. Por eso he decidido mantener todo en silencio, al menos hasta que tengamos pruebas irrefutables. Si alguien llega a saberlo antes de tiempo, no solo estaré en peligro, sino que también pondría en riesgo todo lo que estamos tratando de proteger». Ambas mujeres compartieron una mirada de entendimiento, sabiendo que a pesar de los riesgos no tenían otra opción. La verdad debía salir a la luz, pero primero necesitaban reunir las pruebas necesarias. La madre de Tu Tieu, con el corazón pesado, aceptó la decisión de Hoa. Sabía que solo el tiempo diría si su estrategia sería exitosa. El plan era claro: esperar a que Uri y Tu Tieu pudieran encontrar más evidencias, algo que pudiera desenmascarar finalmente los oscuros planes de Tuan Yingia. Solo entonces, cuando tuvieran la verdad en sus manos, podrían dar el siguiente paso para exponer todo lo que había estado ocurriendo en las sombras. Mientras tanto, el silencio sería su mayor aliado. Mantener el secreto a salvo era crucial para no comprometer todo lo que estaban intentando construir. Con ese acuerdo tácito entre ellas, las dos mujeres se prepararon para la batalla que se avecinaba. Sabían que no sería fácil, pero confiaban en que al final la justicia prevalecería. Por la noche la lluvia finalmente se detuvo, dejando una atmósfera tranquila que envolvía el pequeño hogar. Bajo la cálida luz amarilla, Uri y Tu Tieu se sentaban juntos disfrutando de una comida sencilla después de un día largo y agotador. La risa de ambos resonaba suavemente en la pequeña casa en medio de las montañas y el bosque, creando una sensación de calma y armonía.
Parecía que las dificultades del día habían quedado atrás y que la tormenta, tanto literal como figurada, había pasado. Mientras conversaban animadamente compartiendo momentos de complicidad, todo parecía indicar que por fin habían encontrado algo de paz después de los desafíos. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, a miles de kilómetros de distancia, en un lugar oscuro y alejado de su tranquila vida, una nueva conspiración estaba tomando forma. Nadie podría imaginar que mientras ellos compartían risas y esperanzas, las sombras del pasado se estaban reuniendo para enfrentarles con nuevos peligros. La trama, que implicaba a los oscuros personajes como el señor Tuan y la señora Anguía, comenzaba a revelar su verdadera magnitud. Lo que parecía ser una simple conspiración había crecido en algo mucho más complejo, y los secretos oscuros que habían estado ocultos durante tanto tiempo pronto estarían a punto de salir a la luz. Lo que Uri y Tutieu no sabían era que la vida tranquila que tanto valoraban estaba a punto de ser sacudida nuevamente. Los hilos invisibles que conectaban a aquellos que deseaban su caída se estaban tejiendo, y en algún lugar lejano los secretos estaban listos para ser desvelados. Lo que parecía ser un final feliz era solo una pausa, una tregua momentánea en una guerra que aún no había terminado.